damos la bienvenida al coronel Jorge Santisteban, abogado del gerente de Eurocronos, Eric Peña, y de Ana Lorena también, quien falleció en el atraco. Muy buenos días, coronel Santisteban, ¿cómo está? Muy buenos días, señora Cecilia, saludar a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos para informarles sobre este hecho de orden público y que tiene la connotación y la trascendencia a cada uno de los ciudadanos, porque al final de cuentas uno escucha las noticias de una serie de crímenes, pero nunca nos preguntamos, ¿será que me llega y qué puede pasarle a uno cuando uno vive dentro de una cuestión de seguridad ciudadana en la que hay que hacer ciertos ajustes para que la parte política oriente sus esfuerzos a protegernos? Entonces, este es un hecho en el que ya va durando, Cecilia, 3 años y cerca de 2 meses en el proceso y la investigación. Pero hay 2 aspectos fundamentales que nosotros como ciudadanos debemos tener bien presentes, de que cuando a uno le afectan a un familiar, por el honor de ese familiar, por el descanso y además por una cuestión de justicia, se debe extremar los esfuerzos para buscar justicia. Cuesta mucho y se sufre, porque yo veo a la familia sufrir, y también demanda una gran cantidad y erogación de gastos económicos, dependiendo cómo se encara el proceso y con quién se encara. Aquí vale mucho, Cecilia, la ética en la familia y la ética en los abogados profesionales. Vale mucho la ética en los profesionales que se hacen cargo del asunto. Con todo ello, Cecilia, ¿cómo estamos en este proceso ahora, a estas alturas de los 3 años y 2 meses? Inicialmente, antes de la pandemia, bueno, cuando estaba llegando la pandemia y eran los primeros días, presentamos una solicitud de desdoblamiento de un material que se había colectado dentro de las instalaciones de Eurocrono. Estamos hablando de cámaras, de videos, y también estamos hablando de audios, ciertos audios que teníamos, para que a través de la Fiscalía se presente ya sea al IDIF, dependiente del Ministerio Público, o al ITCUP, dependiente de la Policía Nacional. Eso no importaba, lo importante es que hagan un peritaje. Ese es el término, ¿no? Nosotros le llamamos el desdoblamiento, para que realicen un seguimiento con detalle de todas las actividades que se hicieron al interior, y así determinar y definir identidades de los que habían participado. Ese informe, ese dictamen pericial ya fue recepcionado en la Fiscalía, al cual tuvimos el acceso hace poco tiempo atrás, unas horas atrás, y bueno, devela detalles, Cecilia, muy interesantes e importantísimos para la investigación y el esclarecimiento. Coronel, hecho puntualmente de que en la FELCC había policías que ya sabían, porque al minuto de que sucedió el atraco ya había este grupo de 6 policías ahí en el lugar. Eso es un aspecto muy importante, me parece, dentro de la investigación. Así es, Cecilia. Evidentemente ese dictamen pericial detalla paso a paso de que la presencia de policías de civil portando armas arribaron prácticamente al mismo tiempo al lugar. No se puede explicar cómo, con diferencia de menos de 1 minuto y con 1 minuto y medio, hubieran llegado en relación a los asaltantes. Usted calcula, hemos calculado nosotros, los peritos, hablando con mi colega, a ver, en 1 minuto, lo que ha podido suceder al interior es que lo que dice el informe es que han llegado juntos y tenían conocimiento antes de que se perpetre ese hecho delictivo. Y además que estaban antes de que se inicie el hecho. Entonces, antes que se perpetre era
ellos sabían que X día, X hora iba a ocurrir eso. Y antes que se inicie, ellos estuvieron en un punto de reunión determinado y de ahí se dispersaron y llegaron con esa diferencia. Es decir, 1 minuto a 1 minuto y medio. 1 minuto llegaron los 2 primeros y los demás llegaron al minuto y medio. Eso estaban alrededor y prácticamente unos llegaron primero porque al final de cuentas eran los que iban a ejecutar. Y los segundos llegaron después seguramente para asegurarse de lo que iba a pasar, ¿no? Y proteger posiblemente. Bueno, eso es una deducción mía, pero lo importante son los hechos del dictamen pericial, que confirma esto que le estoy hablando. Y hay un detalle que habla el dictamen pericial, de que normalmente un policía, cuando hace su servicio de patrullaje en las ciudades o en cualquier parte que le toca el turno, lo hace de civil, no lo hace, si lo hace de uniforme, y lo hace ya sea a pie o lo hace en patrulla. Esa es su función, de uniforme. Y ellos son los que alertan, piden ayuda, aplican los códigos para auxilio, etc. Entonces, pero llamativamente, a Eurocronos llegaron casi junto con los asaltantes, todos de civil. Eran 4 los que están identificados y otros 2 que no, pero se va a dar con los demás. También se ha identificado coronel, se ha identificado al policía que habría disparado a quemarropa al gerente de la joyería. ¿Cómo se llegó a esta conclusión y además qué se va a hacer con esta persona? ¿Se lo va a detener? Bien. Cuando ya la Fiscalía recibe el dictamen pericial, define y determina ampliar la denuncia para 5 policías. ¿Y quiénes son estos 5 policías? 4 son aquellos que llegaron simultáneamente con los delincuentes de los que estábamos hablando. Y uno de ellos es el que entra y dispara cuando ya la policía hace el cerco y toma la decisión de entrar a tomar Eurocronos, claro, cuando ya habían muerto casi todos, entra el grueso, ellos le llaman el grueso al bulto, al bollo de policías que entran, y juntamente en ese grueso se adelanta este policía que le hace un disparo a Eric Peña cuando se encontraba tendido en el suelo. Pero usted me dice cómo lo hace, cómo lo identifican. En primer lugar, están en las cámaras. Esa cámara le hacen un acercamiento, Cecilia, de la cara, de las facciones. Le hacen un acercamiento con equipo especial, llegando a identificar detalles del rostro y de toda la fisiología del cuerpo, desde la constitución, el tamaño, el tipo de ojos, cejas y una serie de detalles que es un peritaje que se hace con máquinas especiales, ¿no? Con equipo especial. Ese acercamiento que hacen, más el movimiento que hace el individuo, el sujeto, la ropa que vestía, hacen un cotejo con otras circunstancias en las que él pudo haber estado presente y además la comparan con la fotografía y los datos personales que están en el file de la policía. Y otra serie de comparaciones que evitan dudas en la identificación. De manera que a quien identifican en ese lugar y disparándole a Eric Peña, indudablemente es el individuo que mencionan con nombre y apellido completo en el informe. Ahora bien, no podemos dar los nombres porque básicamente eso entorpece una investigación y no es responsable hacerlo. Hay personas que acceden, yo no me explico cómo acceden a un documento altamente reservado, porque estas cosas
pueden llevar a desencadenar situaciones lamentables, Cecilia. Mire, le voy a poner un ejemplo. Claro. Si se da el nombre, por más que yo dé el nombre, por decirle el mío, el señor policía Jorge S., yo voy a captar que se refieren a mí, Jorge Santisteban, aunque no lo digan mi apellido. Pero ¿cuál es el problema? De que yo, si me veo en peligro, si yo estoy en una situación en que ya no tengo escapatoria, puedo cometer errores contra mi misma integridad física o contra la integridad física de terceros. Esa es la irresponsabilidad con que a veces se manejan las cosas. Y eso no debe ocurrir porque las cosas están saliendo de una manera irresponsable de algún lugar. Y yo le aseguro que no es de la Fiscalía, porque la Fiscalía ha tratado de estar en la reserva en la que le hemos pedido que se maneje así, para después informar correctamente a la opinión pública y que sepan las cosas con mucha certeza. Bueno, en Ahora, todo caso, coronel, es un tema aparte. Lo que corresponde, coronel, en este caso, y no sé si usted ha tenido también alguna reunión o alguna conversación con la policía en torno a estos datos nuevos, ¿se lo va a aprender a este policía que habría disparado contra el gerente y además se va a aprender a los otros? Bien, ahora yendo a responder la segunda pregunta, Cecilia, de los 5, sabemos que uno es el que disparó y ya está identificado. A esa persona que ha disparado a Eric Peña, es a esa persona que se ha emitido una orden de aprehensión. Y hacen días que se le ha emitido esa orden al responsable del caso en esta situación y no lo han aprehendido hasta la fecha. Eso sí me llama la atención. Me llama la atención porque el caso no es un caso cualquiera de barrio, no es un hecho doméstico simple. Este es un caso que involucra el dolor de una familia de 3 años e involucra a la sociedad porque también todos necesitan saber lo que ocurre y cómo se manejan las cosas con transparencia. Entonces hay una orden de aprehensión que todavía no se la ha ejecutado, Cecilia, y estamos a la espera de ello. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, coronel Jorge Santisteban, abogado del gerente de Eurocronos, Eric Peña, y también de Ana Lorena Torres, que falleció el día del atraco a esta joyería. Muy amable por la entrevista. A usted, gracias y que tenga un feliz día. Hasta luego. Muy buenos días.